se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hay un Dios todopoderoso que tiene el control de esta tierra y que conoce cada una de nuestras necesidades y cada uno de nuestros pensamientos. Así que vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar en el mensaje de esta mañana. Así que a todos nuestros hermanos un abrazo fraternal desde acá de Guatemala, de una tierra fría. Estoy en Quetzaltenango, así que bendiciones a todos. Vamos a orar. Cariñoso Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos la honra y la gloria. Estamos en tu día santo, Señor. Permite que tú seas el centro de la oración en este día. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean movidas por el poder de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener un concepto claro de tu santidad y que nosotros también podamos ser santos. Así que desde ya que tus ángeles que hoy te alaban, echan sus coronas delante de ti también, 24 ancianos, nosotros también tengamos ese mismo sentir de querer adorarte a cada momento, que todo lo que respires y tu palabra alabe, Señor, que ese deseo podamos tenerlo a cada momento. Te pedimos, Señor, que tu inspiración pueda venir, que tu palabra nos pueda hablar, porque estamos viendo los últimos días, estamos viendo los momentos finales de la historia de esta tierra, Señor, y sabemos que tu Espíritu se va a retirar gradual, dice tu palabra, pero ciertamente de la tierra. Pero queremos nosotros estar cabalmente convertidos y cabalmente convencidos, Señor, de este mensaje de salvación. Permite que no nos apartemos de esta senda sagrada, que podamos andar en tus caminos, Señor, y poder hacer tu voluntad. Así que desde ya, gracias, Señor, y permite que podamos estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, bajo la cabeza de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de un tema importante en estos últimos días, en estos últimos tiempos en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis espectacular en todo el mundo. Estamos viendo desastres, calamidades por tierra, por mar, por aire. Estamos viendo que esto ya es incontenible, que la venida del Señor es inminente. Si en un tiempo nosotros no lo creíamos, pues hoy lo deberíamos de creer aún más, porque todas las señales se nos están dando, se nos están poniendo en vista, y la palabra del Señor dice, mira que te lo he dicho antemano, para que cuando ocurra, creáis. Y de verdad, debemos de creer a esa promesa hermosa, pero también quiero expresar mi sentir, mi preocupación por los que ocupan puestos o ocupamos puestos de responsabilidad en este profeso pueblo de Dios, en este pueblo santo, este pueblo que fue adquirido con sangre. Y hay una situación sumamente delicada. El mensaje de salvación que está contenido en el mensaje de los 3 ángeles, al cual nosotros tenemos que darle hoy como un sonido certero a esa trompeta. Hemos visto que también nos hemos ido por otros lados. Y este es un mensaje
para todos los que ocupamos puestos de responsabilidad. Y voy a leer Génesis 31, para que podamos ir captando algo hermoso que en la palabra de Dios está, y que nos ilustra siempre, porque lo dijo el Señor, todas las escrituras dan testimonio de mí. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Y dice Génesis 31, 38. En esos 20 años en que te serví, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba por el daño, lo hurtado, así de día como de noche. De mi mano la cobrabas. De día me consumaba el calor, y de noche la helada, el sueño, huía de mis ojos. Este relato de Jacob es sumamente interesante, porque está hablando del cuidado de Jacob sobre todo el ganado de Labán, sobre todas las ovejas, las cabras, todo lo que Labán tenía. Pero tiene una connotación tan especial también para nuestros días. Es interesante porque lo que nos está mostrando el relato sagrado es cómo Jacob, como pastor, estaba llevando el cuidado de las ovejas de Labán. Y eso es algo que es importante. ¿Por qué? Porque hoy hay un deber, hay un cuidado que los que son ministros, son pastores o tienen puestos de responsabilidad, llámese anciano, llámese diácono, tienen un cuidado especial por las ovejas de la grey del Señor. Y eso es lo que es una de las cosas que está pasando hoy en realidad en el mundo religioso. Estaba hablando de calamidades en la tierra, en el mar, como portentosos presagios que nos anuncian la venida del Señor, pero también las calamidades que están pasando dentro del profeso pueblo de Dios, es importante que nos llame también la atención. Porque tenemos que tener un concepto de la santidad de Dios y del deber de Cristo sobre su rebaño. Dice Jacob, le dice a Labán, nunca te traje lo arrebatado por las fieras o por las bestias, dicen otras versiones. Yo pagaba el daño del hurtado, así de día como de noche. De mi mano lo cobrabas. Miren qué interesante, porque cuando nosotros miramos este cuadro, entendemos de que lo que está pasando acá es el cuidado de un pastor sobre las ovejas del Señor. La vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desvalidas, confiadas a su vigilancia, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo como un pastor después de su caída, o de la caída del hombre, y vio a sus ovejas condenadas a aparecer en las sendas tenebrosas del pecado. Desde el momento que el hombre peca,
El Señor va tras él como un pastor, tras esas ovejas descarriadas. Hoy en día los pastores, todos los ministros, todos los que tienen puestos de responsabilidad, tendrían que ver cuán sagrada es su obra en estos últimos días. El preparar a un pueblo para la venida del Señor. Tener a un pueblo bien despierto. Dar un mensaje como el Señor quiere, porque hoy no vivimos en paz. No es tiempo para clamar paz. Porque estamos viviendo las horas más solemnes, las horas más terribles, que están en la conflagración en todas las cosas de la tierra. Y es el cuidado de las bestias o de las fieras del campo. Importante ese punto, porque el Señor va a hacer su obra. Para salvar a estas descarriadas, dejó los hombres y la gloria de la casa de su padre y dice: yo buscaré la perdida y tomaré la amontonada y ligaré la perniquebrada y corroboraré a la enferma. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán en rapiña, ni las bestias de la tierra las devorarán. Se oye su voz que las llama a su redil. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a Ezequiel, en su capítulo 34, vamos a entender el cuidado. Ezequiel 34, el cuidado que tiene el Señor por sus ovejas. Por eso dice él: yo cuidaré de la quebrantada, de la perniquebrada. Yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, pero a la gruesa, a la fuerte, destruiré. Las apacentaré con justicia, dice el Señor. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas. Levantaré sobre ellos un pastor, a mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David su príncipe. Yo, el Señor, he hablado. No serán más presa de las naciones, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras, y no habrá quien las espante. En el cuadro profético que marca el Señor a través de lo que estaba pasando con Jacob, como una parte hermosa de la figura que representa a Cristo, Jacob en este momento, está hablando del cuidado pastoral, de en realidad del que debiesen de tener todos los que ocupan puestos de responsabilidad. Cuando está hablando de las bestias de la tierra, cuando está hablando de esas fieras, también tengamos en cuenta que se está refiriendo a ese movimiento que se está dando a través de la bestia que sube del mar y de la bestia que sube de la tierra, como algo profético. Porque Satanás se ha levantado con dos grandes bestias o con dos grandes naciones, que es Roma y su religión católica, y Estados Unidos y su línea protestante, que de protestante hoy difiere mucho. De hecho, en los Estados Unidos estuvieron celebrando el Día de Acción de Gracias, algo que surge desde el año 1620 hasta el año 1621, cuando llegan los primeros padres peregrinos a las 13 colonias de Estados Unidos,
y conocen a Estados Unidos como la tierra de libertad, que huían del romanismo, que huían de esa opresión papal y querían libertad, pero que hoy la libertad se ha vuelto bajo la cabeza del romanismo, para que no haya persecución. Y por eso el Señor deja pastores. Pastores que puedan guiar a las ovejas del redil y llevarlas junto a aguas de reposo. Por eso es importante lo que dice Isaías. Y este es un mensaje para todos aquellos que ocupan puestos de responsabilidad. Isaías 4:6 dice: habrá un abrigo para su sombra contra el calor del día, para refugio escondedero contra el turbión y el aguacero. El Señor Jesús tiene preparado grandes bendiciones para sus ovejas. Si el pastor no se dedica al cuidado pastoral como debe de ser, el Señor también va a pedirle cuenta. Y es que la historia se repite vez tras vez, queridos hermanos. La historia se repite y notamos nosotros que los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los maestros de la ley, todos ellos tenían ideas equivocadas. Unos creían en una cosa, otros creían en otra cosa, y decían ser el profeso pueblo de Dios. Y así extraviaron al pueblo para que no conocieran el día de su visitación, para que no conociesen a su maestro. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Porque mientras que ellos levantaban sus teorías y sus ideas y sus falsas interpretaciones en cuanto a las Escrituras, le presentaron al pueblo de Israel que el Señor tenía que venir como Rey de Reyes, y jamás pasaron viendo lo que decía Isaías, que tenía que nacer de una virgen, leer lo que decía Isaías de la angustia que iba a padecer nuestro Señor, lo que decían los salmos también. Estudiaron equivocadamente las Escrituras y le metieron un germen de orgullo de acuerdo a sus deseos egoístas, y eso se lo plantearon al pueblo. Y por eso el pueblo de Israel, cuando vino su amado comandante, quien era la economía de la fuente hebraica, quien era el símbolo de todo lo que daba el santuario, ellos no lo conocieron. Y hoy estamos viviendo lo mismo. Hoy miramos nosotros que los pastores están yendo bajo interpretaciones muy antojadizas, que si le ponen fechas a la venida del Señor, que si dicen que no es una cosa así, que si dicen que esto no es por allá, y están llevando a las ovejas, ¿cuál? ¿Ovejas sin pastor? Por eso es la importancia del día de hoy, en estos últimos días, que tengamos un concepto claro de la verdad, y que tenemos que preparar un pueblo para cuando el Señor se manifieste en la nube con la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, y lo podamos recibir, conociendo realmente los tiempos y las sazones de las profecías, pero no de acuerdo a nuestro deseo, no de acuerdo a nuestra posición, sino como escrito está. Y por eso las ovejas hoy están yéndose sin pastor. Va cada quien por su cuenta. Yo creo en esto, yo creo en lo otro. Cuando nosotros debemos de creer lo que dice las Escrituras. Pero el Señor nos da un mensaje hermoso que dice que habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio escondedero
contra el turbión y el aguacero. Dios tiene el control de todo. Y nos quiere dar de sus cuidados. Y lo dice en Juan. Voy a ir entrando en detalles de lo que está pasando. Yo quiero, querido hermano, que pongamos atención, porque es sumamente delicado, es sumamente penoso lo que pasa hoy en día. Dice Juan 10:5, pero no siguen al extraño, antes huyen de él, porque no conocen la voz del extraño. Mire lo que está diciendo acá. Jesús está hablando, y voy a leer para hacer contexto. Entonces Jesús dijo: os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este, el portero le abre, y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera a todas las que le pertenecen, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Y ahí es donde entra el 5, pero no siguen al extraño, antes huyen de él, porque no conocen su voz del extraño. Ojalá hoy nosotros conociésemos bien la voz de Dios. Cuando digo la voz de Dios, también estamos hablando de su palabra. Conocer cuando algo se nos está diciendo, poder discernir entre la verdad y el error. Reconocer cuando es solo simplemente un pensamiento de hombre, o cuando es una influencia del Espíritu Santo, para podernos alertar de los peligros inminentes de los cuales hoy estamos viviendo. Que podamos ver que Dios se nos está guiando y se nos está preparando para estos momentos difíciles que ya estamos viviendo. De hecho, ya se están viviendo momentos difíciles. Si no miramos nosotros lo que está pasando en el mundo hoy, si nosotros hacemos algo de ver lo que está pasando, el calentamiento global, lo que le está llamando a la gente, lo que está pasando en la inmigración de miles de personas para Estados Unidos, pasando hambre, pasando calor en el camino. Y nadie dice nada. Eso nos llama la atención, pero también en el mundo religioso se nos está llevando de esa misma manera por especulaciones o deseos antojadizos de interpretaciones en cuanto a las Escrituras. Siempre van a haber hombres que le van a poner fecha a la venida del Señor, y no van a ser de afuera. Dice la mensajera en Primeros Escritos que son los que son parte del pueblo, porque eso es lo que quiere Satanás. De hecho, desde el momento del chasco de 1844, el Señor permitió que se diese ese evento. Ellos pusieron una fecha, pero Satanás sabe de que eso es lo que anda buscando el pueblo, y siempre va a levantar gente de esa manera. Y por eso le preguntan, ¿el mensaje del tercer ángel es la fecha de la venida? Dice ella, no, dice la mensajera. Así que no nos confundamos, porque hoy se está estudiando que los 6.000 años terminan en el 2022, y otros dicen que terminan en el 2031, y que el Señor viene en el 2031, otros dicen que en el 2022. Y todo esto es fábulas, mentiras. Nosotros tenemos que velar y orar. Y cuando dice velar, es estar atento a todo lo que está pasando en el mundo, todas las señales que el Señor dejó en Mateo 24. Y orar para no caer en tentación, para no caer en tentación de todas estas artimañas.
de lo que el enemigo quiere. Porque se va a levantar terriblemente para destruir. Y por eso está diciendo acá, los que conocen la voz del Señor, conocen la voz de su pastor y no la del extraño. ¿Cómo nosotros hacemos para saber qué es la voz del extraño? Como escrito está. Por eso tenemos que estudiar fervientemente las Escrituras. Estudiar para no caer en tentación. Y aquí lo dice en Juan, en el 11 al 14. Siempre en Juan 10. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. El asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. Y es lo que está pasando hoy. Lastimosamente, en el precioso pueblo de Dios, los pastores ya no van por el cuidado de las ovejas, sino por el salario. Por eso cuando estaba ilustrando lo que estaba pasando con Jacob, que le dijo a Labán, cuando había calor, yo estaba cuidando las ovejas, cuando era de noche, a pesar de las grandes heladas, yo cuidaba las ovejas, por si venía una fiera del campo y la quería arrebatar, yo se la tomaba de la mano. Pero hoy dicen ser pastores, o ponerse el nombre de pastor, pero en realidad no son pastores. Que estudien teología en una universidad, eso no los constituye pastores. El pastorado se da de acuerdo al cuidado que da ese siervo de Dios a las ovejas, viendo como guía máxima a su pastor que es Cristo. Y lo que él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero predicar no es simplemente ser pastor. El pastor es el que está ahí con el hermano cuando está convaleciendo una enfermedad a la orilla de la cama. Cuando tiene problemas familiares. Cuando hay problemas de trabajo. Cuando hay problemas económicos. Está apoyando al hermano. Tratando de guiarlo por el camino de Dios. Para que no se desvíe. Pero hoy dista mucho ese sentido, ese cometido sagrado. Así como los sacerdotes representaban a Cristo, y lo mataron, estuvo Anás y Caifás involucrados en la muerte de Cristo. Así hoy muchos pastores representan a Cristo, pero no se dan cuenta del cometido sagrado y están rechazando a Cristo. Por eso la mensajería dice los ministros no santificados. Por eso está diciendo la palabra aquí, pero el asalariado está hablando que solo es por el dinero, porque estudian teología como que fuera ingeniería, como que fuera medicina, como que fuera arquitectura. Fui a la universidad, pero eso no los hace pastores. Y por eso es importante lo que voy a decir en este momento. No es achacarle a un ministro, porque no solo estamos hablando de pastores que van y estudian, yo estoy hablando también de ancianos, de todos los que tienen puestos de responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Por qué está dirigiendo al rebaño?
Porque si nosotros también notamos que el Señor es el que está diciendo esto, dice, el asalariado, ¿va solo por ganancia? ¿Por qué va? Y el Señor le tiene una amonestación a los que manejan esto, pero voy a salir un poquito de Juan y voy a regresar a explicar también Juan, pero hay algo bien interesante que dice Pedro en su primera carta, 5:2, cito porque yo sé que hay hermanos que a veces buscan los textos bíblicos o los quieren escribir, pues háganlo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidadla, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Pedro está diciendo lo mismo que está diciendo Juan. Y aquí es importante porque está diciendo, no por obligación. Es que si se hace por obligación y no por amor, no tiene sentido. Bueno, yo voy a ir a cuidar a la oveja, porque si no, ¿qué va a decir el hermano? No tiene sentido, que lo está haciendo por obligación. Y entra en el mismo contexto que nosotros no debemos de adorar a Dios por obligación, sino por amor. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener sobre las ovejas del Señor. Y por eso el mensaje hoy es de amonestación, porque es el mensaje de amor. Es el último mensaje de misericordia que el Señor le quiere mandar a este mundo que perece. Prepararlos para el encuentro con el Señor. Y está amonestando el Señor. Las Escrituras amonestan de esta manera. Y por eso cuando vamos a Hechos 20, leemos algo interesante que también el apóstol Pablo describe, el doctor Lucas describe, del relato de Pablo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Eso es lo que debería de llamarnos hoy la atención, que este pueblo fue ganado con sangre, y que el Señor dejó esa responsabilidad, porque si Él ya la compró, y fue con un precio infinito, un precio tan grande, que es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por eso Él va a demandar de la vida de todos los que tenemos puestos de responsabilidad, y que no hemos conducido a la grey del Señor como debe ser, sino las hemos descarriado, las hemos llevado por caminos equivocados. Debemos de arrepentirnos delante del Señor, porque Él la ganó con sangre. Por eso habla de los obispos, bishop, ancianos, es como se maneja. Los que están usando puestos de responsabilidad. Es importante regresar a las sendas antiguas. Es importante regresar y pararnos qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Si no hemos tenido temple, ni hemos tenido un carácter capaz de decir las grandes verdades por comodidad, debemos de humillar nuestro corazón delante del Señor. Sí hay cosas difíciles que están pasando en el mundo. Y es cierto que está pasando una gran apostasía dentro del pueblo de Dios.
porque es parte de las señales. Pero a eso tenemos que llamarle al pecado por su nombre, dice la mensajera, aunque se desplomen los cielos. Tenemos que dar un mensaje definido, porque el mundo está pereciendo, ya queda poco tiempo. No pensemos, y no estoy poniendo fecha, solo estoy diciendo queda poco tiempo porque queda poco tiempo. Nosotros ya estamos viendo todo lo que está pasando. ¿Cómo se están creando leyes en los Estados Unidos disfrazadas? ¿Cómo ya la libertad religiosa se comenzó a restringir de una manera solapada? Y eso lo miramos nosotros desde el año 2017. Casi por la fecha de marzo, Donald Trump vota la enmienda Johnson. Pero de manera disfrazada. Dice, no, es para darle poder a la religión, darle libertad a la religión. Que ellos puedan, desde los púlpitos, hablar qué partido o a qué candidato presidencial le van desde los Estados Unidos. Cuando eso lo vota la enmienda, dice que no se puede. Pero ya la votaron disfrazadamente y el enemigo nos está jugando de esa manera. Y ahí es donde nosotros, los que tenemos puestos de responsabilidad, tenemos que poner en guardia a las ovejas, porque vienen fieras terribles. Miramos lo que está pasando en Polonia. Ya firmaron una ley dominical para que entre en vigor en el 2020. Y como que nos estuviese jugando la vuelta al enemigo. Porque nosotros sabemos que la ley se va a formular de los Estados Unidos. Pero también nosotros miramos a Argentina, que ya está poniendo leyes dominicales. Lo que hizo Bolivia a través de votar una parte de que no se pueda evangelizar en las calles o que se pueda reclutar a alguien para llevarlo a una iglesia, eso ya es delito. Todas estas cosas es de hablarle a las ovejas para que estén en guardia, porque las ovejas, las fieras quieren destruir a las ovejas del Señor. Lo que no quisimos hacer en tiempo de paz, lo vamos a querer hacer en tiempo de apremio. Y este va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Por eso cuando Pedro está amonestando, que lo deben de hacer con amor, de querer salvar a las almas, no de perderlas, de salvarlas. Y Jeremías habla también de la grace, como lo dice Pedro. Y interesante, porque de eso también el Señor va a pedir cuentas a todos los ministros, a todos los pastores, a todos los ancianos. Les va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de ellos. Dice Jeremías 13:20. Alzad vuestros ojos y velad los que vienen del norte, donde está el rebaño que te fue confiado. La grey de tu gloria. Esa grey que le fue confiada a los ministros, de eso un día se le va a pedir cuenta. ¿Dónde está la grey del rebaño que te dio? ¿Dónde está la grey que se fue confiada? Claro, así como también se nos dice que se nos va a pedir cuenta de la grey que es nuestra familia, también se nos va a pedir cuentas de esa grey
espiritual, esas ovejas espirituales. ¿Dónde está la grey que te di? Por eso es importante este mensaje, porque también nuestros ministros necesitan saber, muy importante, es conocer esto, para que también no solo es una forma de achaque, de censura, están haciendo malas cosas, ustedes están mal, están en apostasía. No, también nuestros ministros necesitan ser amonestados. Todos necesitamos ser amonestados, a tiempo y afuera de tiempo, para que sepamos nuestra condición y podamos arrepentirnos ahora que hay tiempo, mientras Cristo esté interpuesto entre un hombre culpable y un Dios ofendido. Y dice primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Claro, el Señor va a premiar a los pastores, a los ministros que han cuidado a las ovejas y que les enseñan la palabra de Dios, a la cual también Cristo cuando vino enseñó. Por eso es importante conocer las parábolas. Especialmente una es importante, bueno, todas son importantes, pero hay una que me llama la atención. Es la parábola del sembrador. Porque mientras uno sale a sembrar, también otro que sembró, la mala semilla, que es el maligno, que distorsionó la palabra de Dios desde el Génesis, que metió el concepto de la inmortalidad del alma, que metió la santificación del domingo, que hizo ver a un Dios malo, arbitrario, injusto, que se deleita solo en la destrucción, cuando no es así. Y ese es el deber de nosotros, los que amonestamos, los que predicamos, o de todos los ministros que tienen puesto de responsabilidad, hablarle a la gente, a sus ovejas, la palabra como debe de ser. Llevarlos por el camino correcto. Llevarlos junto a agua. Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y las deja. Deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce a las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Sencillo. A él no le importan las ovejas, a él no le importa la palabra de Dios, a él le importa el dinero, porque ama a Mamón. ¿Cómo dista bastante el trabajo ministerial que se hacía antes de mandarlos al campo a los pastores? Pero hoy se les premia a los pastores que vayan a trabajar a Estados Unidos en una ciudad tan impía, tan corrompida. Y ya después ya no quieren salir de esas ciudades, porque comienzan a estar cómodos. ¿Qué diferencia? Esos son asalariados. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como sus pastores y les manda que tengan el mismo interés que Él manifestó y que sientan la misma santa responsabilidad
por el cargo que se les ha confiado, les manda solemnemente ser fieles, apacentar al rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los lobos rapaces. Y esa era la preocupación de Pablo, que cuando él se fue se entrase en lobos rapaces. Y esa fue la preocupación de Cristo, y lo sigue diciendo. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo para sus pastores. El jefe de los pastores despediría de buena gana a todos esos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con sangre, y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están bajo su vigilancia ha costado un sacrificio infinito. Debe considerar a cada una de ellas como de un ser valor inestimable, y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en un estado sano y próspero. El pastor compenetrado del Espíritu de Cristo imitará su ejemplo de abnegación, de trabajo, constantemente en favor de lo que le fue confiado, y el rebaño prosperará bajo su cuidado. Todos tendrán que dar estrictamente cuentas de su ministerio. El maestro preguntará a cada pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado? ¿La ley de tu gloria? El Señor va a pedir cuentas. Y por eso es importante hoy no caer en fanatismo, no caer en ideas antojadizas, en interpretaciones antojadizas, erróneas, para no desviar a las ovejas, sino llevarlas junto a aguas de reposo. Vamos a mirar otro cuadro importante que también aparece en Primera de Samuel, su capítulo 17, 34 al 37. Así como Jacob representaba a Cristo, aquí también entra un paralelismo bien interesante entre David y Cristo. Y es importante detallar esto. Hay un texto que a mí me fascina. Cuando Cristo dijo: todas las escrituras dan testimonio de mí. Entonces sí entendemos que todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, presentan a Cristo. Y todo bien formulado, el plan de la redención. Todo bien trazado desde la primera parte de Génesis hasta Apocalipsis, lleva un orden exacto que no cambia. Porque todo lo que fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que antes fue, será. Y eso es lo importante. Por eso es que no nos tenemos que confundir en estar diciendo cosas extrañas, cosas distintas, porque todos los principios formulados desde la creación son los principios de interpretación para conocer las escrituras, y no nos tenemos que confundir en ello. Y aquí es donde entra este relato hermoso de David.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Interesante lo que está diciendo David. Tu siervo era pastor de ovejas. Es decir, hay que tener ese contexto de lo que estamos leyendo. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, número uno, un león, o un oso, número dos, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Tu siervo lo tomaba. Y ese siervo, ese filisteo incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y es que eso es lo que debería de llamarnos también la atención. Todo aquel que se levanta contra el Dios viviente tiene que ser combatido. Como un escrito está. Como un escrito está de la palabra de Dios. David fue preparado para cuidar a las ovejas. Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Como Moisés fue educado por su obra, así también el Señor preparaba al hijo de Isaí para hacerlo guiar a su pueblo escogido en su cuidado de los rebaños. Aprendí a apreciar en forma especial el cuidado del gran pastor tiene por las ovejas y su dehesa. En las colinas solitarias y las hondonadas salvajes donde vagaba David con sus rebaños, habían fieras en acecho. A menudo salían algunos leones en los bosquecillos que había al lado del Jordán, o algún oso de su madriguera en las colinas, y enfurecidos por el hambre venían a atacar los rebaños. De acuerdo con la costumbre en su tiempo, David solo estaba armado con su honda y su cayado. Pero no tardó en dar pruebas de su fuerza y valor al proteger a los animales que custodiaba. Dijo más tarde, describiendo esos encuentros, cuando llega con el rey Saúl, venían un león o un oso y tomaba algunos corderos de la manada y salía contra él y herirlo, y lo libraba de la boca, y así se levantará contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Sus experiencias en asuntos probó el corazón de David y desarrolló el valor y la fortaleza de la fe. ¿Cómo fue instruido David? En el campo. Hoy los pastores no son instruidos en el campo, hoy son instruidos en las ciudades. Por eso no saben de lo que pasa a la hora de prueba. No saben lo que está pasando, no saben lo que pasa. Sus ovejas al cuidado. Porque una reunión aquí
una reunión por allá, que vamos a hacer trabajos, planes de iglesia, que vamos a ver esto, que vamos a ver lo otro, y se enredan en cuestiones extrañas. Pero en realidad, no es ese el trabajo de los pastores. Es el cuidado de las ovejas. Primero del estudio de la palabra de Dios, para conocer concretamente la palabra de Dios. Es que no necesitáramos espíritu de profecía, dice la mensajera. El Señor no hubiese puesto todos los testimonios, a no ser que porque nosotros hemos sido rebeldes y no estudiamos la palabra. Y eso es lo que tienen que hacer los ministros. Estudiar la palabra, para que cuando venga el oso, lo pueda quitar de su boca. Y aquí entro con un paralelismo interesante con Daniel. Quiero que podamos ver esto importante. No se les olvide, está hablando de oso y de león, o de león y de oso, que es en el orden. Y dice Daniel 3:5, y 4 grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. Note que está hablando de 4 grandes bestias. Nótese que también, cuando estaba hablando en Ezequiel, estaba hablando de las bestias que querían destruir a las ovejas. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas y entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Note que lo que está diciendo, está hablando de 2 bestias tremendas, y me voy a destacar, no voy a ver todas las bestias, me voy a detallar en esto. El león, que representa a Babilonia, y el oso, que representa a los medos y a los persas. Pero interesante, porque también cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Apocalipsis 13, dos, 13:2. La bestia que viera semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Cuando nosotros miramos esto, entendemos de que esta bestia que surge del mar es la Roma papal, pero que tiene las características de un leopardo, de un oso y de un león. Pero aquí dice que Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Notemos algo que dice Daniel, para poder hacer el contexto de lo que está diciendo también David. Y la segunda bestia era semejante a un oso,
se puso más alta de un lado. Tenía en su boca 3 costillas y entre sus dientes. Y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Esto es sumamente importante, porque es lo que ha venido haciendo Babilonia, y corre con los medos, corre con los griegos, y que lo agarra el romanismo en ese sincretismo religioso, y agarra todo el paganismo, y miramos nosotros Apocalipsis 13, lo que acabamos de leer, cómo surge Roma con todas las cuestiones aprendidas de Babilonia. Y por eso levántate, traga mucha carne. Y tiene 3 costillas entre sus dientes. Cuando David miraba que el león llevaba una presa dentro de su trompa, o el oso, él se las arrebataba, dice. Peleaba por esa oveja. Y esto es parte de lo que hoy está en fusión entre Roma y Babilonia. Y por eso Apocalipsis habla de esa mujer que es Roma. 17:5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, y dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y que Roma es la causante de todas las abominaciones de la tierra, porque ha de haber, fue lo que Satanás hizo desde el Edén. Y así fue corriendo todas las cuestiones extrañas que hoy se conocen, y por las cuales los ministros tienen que pelear por sus ovejas. Por esas ovejas que Cristo compró con sangre, porque han sido engañadas, han sido extraviadas, porque no se conoce hoy, un escrito está. Entonces no es solo que se hagan campamentos, que se hagan cuestiones de fiestas para poder juntarse, no, es para conocer la verdad. Y por eso cuando Daniel le habla, y es increíble cómo Dios tiene un orden en el cuadro profético, y que no es tan complicado, simplemente es de leer. Cuando nosotros miramos en Daniel 2, 37 y 38, le dice, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza. Mire qué interesante, porque donde se formularon todas las cuestiones de templos, ceremonias y sacrificios, y toda cuestión de doctrina extraña, fue en Babilonia. Cuando nosotros miramos la salida que el Señor le dice a Abraham, sal de tu parentela, que era de Ur, era porque su familia era una familia idólatra. Eran muy idólatras. Y lo mismo está pasando hoy. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 17, porque tenía en su frente escrito un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De todas las cuestiones doctrinales que el león
representado por Babilonia, esa cabeza, que también hoy lo representa Roma, de esas herejías destructoras en cuanto a doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, es que el pastor del Señor tiene que pelear como lo hacía David cuando llegaba el león o el oso, porque era para devorar mucha carne. Y es que hoy mucha gente muere sin Cristo, sin esperanza. No mueren con un concepto de la verdad. Y de eso el Señor va a pedir cuentas. Ojalá no pidiese cuentas, pero va a pedir cuentas, porque costó un precio. Sangre. Por eso una de las cuestiones que tiene Satanás es toda clase de medias verdades. Así es como ha corrompido todas las iglesias. Y ahí es donde entra el cuidado de los pastores, ancianos, diáconos, todos los que tienen puestos de responsabilidad. El cuidado de conocer la palabra de Dios, para que cuando quieran entrar herejías destructoras dentro del pueblo del Señor, puedan poner un así dice el Señor. Porque fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Cristo vino. Pasó exactamente lo mismo. Ellos querían salir del yugo romano, porque sí les habían enseñado. El primer advenimiento lo pasaron por alto, y el segundo lo pasaron al primero, y el tercero al segundo. Y hoy estamos nosotros tal vez equivocados y no sabemos cuándo fue el primer advenimiento de Jesús, cuándo es el segundo advenimiento y cuándo es el tercer advenimiento de Jesús. Porque tenemos que tener un orden. Pero Roma ha traído esas herejías destructoras, poniendo fechas, porque es lo que quiere Satanás entre los que dicen ser del profeso pueblo de Dios, eminentes en vivo. Si no miramos hoy cómo se está llevando la agenda del homosexualismo dentro de la misma iglesia adventista, pastores permitiendo que hayan pastores homosexuales, pastoras lesbianas, que se ordenen a las pastoras, cuando la Biblia no lo autoriza. Y cómo hablan descaradamente, poniéndose en la posición de Dios, que si le gusta a él o no le gusta, ellos lo van a hacer. Es increíble. Ya no hay un temor a Dios. Ya no se tiene ese concepto del patrón de que hay un pastor y que ellos son sus pastores. Que no son de ellos las ovejas, sino que son del Señor, que Él las compró con sangre. Pero van solo por el dinero. Pues como los sacerdotes de antaño representan a Cristo, los pastores de todos aquellos que tienen el privilegio de guiar a las ovejas del redil para la Canaán celestial, representan al pastor de las ovejas, que es Cristo. Y por eso, interesante, y por eso dije que iba a regresar a Juan, porque tenemos que ver que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y no es solo simplemente porque Cristo ya murió por nosotros, que sabemos que así fue, y gloria a Dios por ello, y por eso adoramos a Cristo con todo nuestro corazón, porque es nuestro Creador y también nuestro Salvador. Por eso le damos la honra y la gloria, porque nos compró con sangre. Pero Él dio su vida. Hoy los subpastores
Tenemos que dar nuestra vida por las ovejas. Pero no podemos darla como nuestro maestro, porque él ya murió una sola vez y para siempre. Entonces, ¿cómo lo van a hacer los pastores? Desgastándose en la obra del Señor, en el estudio de su palabra, que está dando su vida estudiando. No está de viaje, no está de vacaciones, no está jubilado. No, está dando su vida por las ovejas. Se está gastando en la obra, estudiando para conocer la verdad, para hablar de la verdad a esas ovejas que el Señor se las encomendó. Y hoy estamos viviendo los últimos días y las profecías se han cumplido. Las profecías se han cumplido porque las ovejas hoy andan sin pastor. Porque así le ha placido a Roma levantarse, poner ideas equivocadas, desde los concilios que se para levantar todas las doctrinas de demonios que levantó Roma en tiempos oscuros, como dice la mensajera. Tenemos que ver todo lo que está escrito. Jeremías 25 dice algo increíble. Desde el 23, voy a comenzar con Jeremías 23. Jeremías 23, 1 dice: ¡ay de los pastores que desperdician y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice el Señor. Por eso, sí, dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, por cuanto vosotros dispersisteis mis ovejas, las descarriasteis y no las habéis cuidado, yo castigaré la maldad de vuestras obras. El Señor la va a castigar, no es el hombre, es Dios. Por eso es importante este tema, porque no es para censurar, es porque todos tenemos que salvarnos y no tenemos que estar peleando. Tenemos que estar en el Espíritu del Señor, con humildad, con humillación, reconociendo nuestra condición perdida como pecadores delante del Señor y que tenemos que caminar en santidad. No es pelear con alguien, es instruir a tiempo y afuera de tiempo. Por eso en Jeremías 25, 32. Así dice el Señor Todopoderoso: el mal irá de nación en nación. Y es cierto, hoy miramos nosotros una gran maldad.
políticos corruptos, presidentes corruptos, involucrados en la droga, en cuestiones de abuso sexual. Hoy hay una maldad tremenda. Matan a mujeres sin compasión, a niños sin compasión. Hay atentados terroristas por todas partes. Hay incendios por todas partes, aún provocados, como los que pasaron en California, muriendo un montón de gente, un montón de animales. Miramos nosotros lo que dice la palabra, así dice el Señor Todopoderoso, el mal irá de nación en nación. Gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Y es cierto, como lo que miramos nosotros de lo que pasó hace poco en Arabia Saudita, como el desierto inundado, como el volcán de fuego en Guatemala vuelve a entrar en erupción, como en México hay temblores a cada momento, en Costa Rica, en Ecuador. En aquel día, cuando el Señor se levante, serán muertos por el Señor desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados ni juntados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caigáis como vasos preciosos. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayores del rebaño. Hay un mensaje que está dando el Señor contra los ministros, pero por supuesto los asalariados. Pero si usted, querido hermano, es anciano, me está escuchando, usted es diácono, si no ha tenido verdadera moralidad de hablar las cosas como deben de ser, quitando todas las cosas del espiritismo que se ha negado dentro de la iglesia, pues hoy es el día que se levante y pida perdón, antes que el Señor se levante para degollar a los pastores. Oh, sí es tremendo. Los planes del Señor son tremendos. Y por eso cuando dice en primeros escritos, en la página 2, 81-82, muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecieron un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. Y los hijos a los padres. Los hermanos a sus hermanas. Las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oía llanto y gritos como esto. Tú me impediste recibir la verdad, que me hubiese salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio. Y lo reconvenía diciendo,
¿Vosotros no nos advertisteis? ¿No nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir? ¿Y clamasteis paz, paz? ¿Para disipar nuestros temores? No, nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Y a los que nos predicaban contra ella, los tildaba de fanáticos y malignos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraban de la ira de Dios. Y sus sufrimientos eran 10 veces mayores que las de sus feligreses. Ese es un mensaje hoy que nosotros tenemos que dar también. Por eso es un mensaje hoy a los ministros, para que podamos estar en paz con Dios, para que podamos conocer el tiempo de su visitación. Pero tenemos que tener la esperanza que si esos ministros no hacen su trabajo, el Señor nos dice algo hermoso en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada, es nada. Pero tenemos que ser muy propia esa promesa que el Señor Jesús es nuestro pastor. Porque si los pastores han descarriado las ovejas y las han llevado por un lado, y por eso muchos hoy dicen, no se puede estar ya dentro de la iglesia. Hay mucha apostasía. Los primeros en llevar la apostasía son los ministros. Tenemos que hacer estas promesas. En verdes praderas me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me prepararás una mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Amén. Que el Señor pueda de verdad hacernos despertar del cometido sagrado que tenemos. Así que hermanos, que el Señor nos dé la fortaleza de hacer las cosas como Él quiere. ¿Está, hermana Brenda? Sí, podemos tener una oración, Ludwig. Gracias. Ok, voy a terminar con una oración. Cariñoso Padre, muchas gracias por Jesucristo tu Hijo, el don más hermoso, el regalo inmerecido en la salvación, en la sangre preciosa del Cordero. Gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tu oído a nuestras peticiones y agradecimientos. Permite, Señor, que hoy, este día santo, podamos gozarnos y recrearnos en tu presencia.
y salir renovados, Señor, para poder pelear la buena batalla. Danos mucho, Espíritu Santo, lo necesitamos. No queremos una porción, queremos la plenitud de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para poder ser santos, como tú eres santo. Bendice a todos nuestros hermanos en la ancha faz de esta tierra. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay problemas económicos, solvéntale sus problemas económicos. Si hay falta de trabajo, provéele trabajo en la próxima semana. Si hay problemas familiares, también solvéntalos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.